Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Viernes Jurídico. Hoy viernes 3 de mayo del 2019, empezando un nuevo mes. Vamos a conversar el día de hoy sobre dos temas muy interesantes. Mi nombre es César Medina. Como recordarán, este programa, Viernes Jurídico, es auspiciado por CTL Consultants, firma en la que Manuel Portocarrero, Jarek Tello y quien les habla, César Medina, somos socios y brindamos servicios legales. Nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y en el canal de YouTube de CTL, donde están colgados todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Los dos temas que vamos a tratar el día de hoy son el desalojo notarial, la reciente norma que se ha aprobado hace unas semanas y que se aprobó en el Congreso y que ya ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. Y en el segundo bloque vamos a conversar sobre las reformas políticas que están como proyectos de ley en el Congreso y que urgentemente deben debatirse. Entonces los invitamos desde ya a que ingresen a la red social de HCM Radio TV, ingresen al Facebook y empiecen con sus consultas, así como en el Facebook de CTL Consultants, que los estaremos absolviendo plenamente sus dudas. Entonces arrancamos con el primer tema. El primer tema es el desalojo notarial, ¿no? Esta ley, ¿no?, que se ha publicado a fines del mes de abril, ¿no? Precisamente entre el 24 y 25 de abril se ha publicado esta norma y hay muchas dudas al respecto, ¿no? La gente piensa que ya con esta norma va a poder sacar en 2 o 3 días o en una semana al inquilino moroso o al inquilino que no se quiere ir de la casa, ¿no? Entonces, primero hay que explicarles de que el mundo no es tan perfecto, las cosas no son tan bonitas, hay todo un procedimiento que seguir. Entonces, se ha estado vendiendo esta ley, ¿no?, que ya ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, como el desalojo notarial. Este es un nombre incorrecto porque el notario no es quien va a desalojar al inquilino. Entonces, vamos a explicar paso por paso en qué consiste esta norma y cómo podemos utilizarla a nuestro favor, ¿no? Sobre todo porque sabemos, ¿no?, claramente que es muy difícil desalojar a una persona, ya sea porque se le ha alquilado un inmueble para que lo utilice como vivienda, como comercio, sobre industria, ¿no? Los procesos judiciales de desalojo, hay casos en los cuales han durado hasta 10 años, ¿no? Y la vía para ver un proceso de desalojo es un proceso sumarísimo, que en teoría, según la norma procesal civil, debería ser el proceso más corto, ¿no?, dentro de los procesos de cognición. Debería tener tanta rapidez como, por ejemplo, cobrar una letra de cambio, un cheque u otro título de valor. Entonces, lo que vamos a explicar ahora, ¿no?, es cómo podemos utilizar esta norma en nuestro beneficio y cómo se va a plasmar en la realidad. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que lo que se regula acá no es tanto un proceso judicial, sino un procedimiento que se tramita ante el notario. Ustedes, como saben, el notario no es un juez. El notario ni siquiera es un funcionario público, sino que es una persona que da fe pública a determinados documentos, que realiza determinadas certificaciones en base a una función que le ha sido delegada, ¿no? El notario es empresa, ¿no? Hay notarías por toda la ciudad y obviamente a lo largo de todo el Perú, ¿no? Y este cambio, ¿no?, normativo definitivamente va a revolucionar, y es importante que se agilice el trámite para desalojar a una persona que no tiene ningún derecho para permanecer en un inmueble, pero hay que ser muy cuidadosos con los términos y con los procedimientos que vamos a establecer. Así que lo primero que debemos tomar en cuenta es que esta norma lo que hace es regular un procedimiento especial de desalojo en el cual interviene un notario, ¿ya? ¿Quiénes pueden iniciar este procedimiento ante notario? Porque lo primero que se hace es presentar una solicitud ante el notario. Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo? Puede hacerlo el propietario, después el arrendador, es decir, quien está legitimado para alquilar el inmueble, el administrador del inmueble y toda aquella persona que se considere con derecho a exigir la restitución de un bien, ¿no?, de un inmueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un inmueble que tiene varios copropietarios, cualquiera de los copropietarios, pues obviamente tiene derecho, ¿no? Es una persona que se siente con derecho a exigir la restitución del inmueble, ¿no? En los casos, obviamente, que admite esta ley. ¿Y contra quién se inicia este procedimiento? Contra el inquilino,
contra el inquilino, contra el arrendatario, que se debe haber sometido, y esto es muy claro, tiene que estar en el contrato, contra el inquilino que se tiene que someter esta ley. Es decir, esta norma que ya tiene vigencia es una norma que va a regular las relaciones existentes al día de su emisión, al día de su vigencia, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que no está previsto en este procedimiento? O sea, acá solamente estamos hablando de aquellas personas que tienen un contrato de arrendamiento, pero no los casos especiales que son, por ejemplo, estos contratos de alquiler-venta, ¿no? Una persona alquila un inmueble y luego al final de ese contrato paga una determinada suma para luego adquirir el inmueble. Esos contratos no están previstos, al igual que el contrato de arrendamiento financiero, que es muy parecido y que uno lo celebra con una entidad del sistema bancario, ¿no? Y además, cualquier otro contrato que incluya un pago para adquirir la propiedad del inmueble. Entonces, queda claro que el arrendamiento financiero, el alquiler-venta y todo tipo de contratos que incluyan un pago para finalmente adquirir el inmueble no están en el marco de esta ley. Entonces, solamente nos vamos a referir en este procedimiento en el cual se intenta el desalojo e interviene un notario a los contratos de arrendamiento propiamente hechos. Entonces, tenemos que tener en claro primero cuáles son los contratos por los cuales se va a regir esta ley. Y segundo, ¿quién es el competente, ¿no? ¿Qué notario es el competente para conocer el procedimiento? La ley ha sido clara y permite que las personas puedan escoger a los notarios dentro de la provincia en la que se ubica el inmueble arrendado. Entonces, como nosotros estamos en la provincia de Lima, en el departamento de Lima, acudiremos al notario de nuestra provincia, ¿no? Igual será fuera de Lima, ¿no? Entonces hay un rango, ¿no?, para escoger al notario, ¿no?, a un notario que nosotros consideremos capaz, ¿no?, e idóneo para conocer este procedimiento. Entonces este notario se va a encargar más adelante de constatar, de verificar de que nuestra solicitud se encuentre conforme a la ley y se procede a emitir el acta en la cual se señale que corresponde la desocupación del inmueble. Entonces, tenemos claro entonces de que los notarios que conocerán estos procedimientos son los notarios, puede ser cualquier notario de la provincia donde se encuentra el inmueble que está siendo alquilado. Después, una vez concluido este procedimiento, hay que solicitar que esa acta a través de la cual se indica de que se han dado las causales para que el inquilino desocupe el inmueble, esto se va a judicializar y se va a judicializar de una manera mucho más rápida, obviamente. ¿Y ante quién se tiene que judicializar? ¿Quién tiene que conocer luego esto? El juez del distrito donde se encuentre el inmueble, porque ese juez lo que va a hacer es tomar el expediente con todo lo que actúa el notario y obviamente con el acta en la cual se señala de que no corresponde que el inquilino se mantenga en el inmueble, y el juez lo que va a hacer es ordenar el lanzamiento. Y el juez competente es el juez del distrito donde se ubica el bien. Si el bien se ubica en Miraflores, será el juez del distrito de Miraflores. Si el inmueble se ubica en Miraflores, será obviamente el juez del distrito de Miraflores. Si el inmueble se encuentra en Lince, el juez de Paz Letrado del Lince, y así sucesivamente. Entonces, lo que debemos identificar entonces es que conforme a la ubicación del inmueble vamos a poder determinar el juez del distrito competente y antes de ello obviamente el notario de la provincia donde se encuentre el inmueble que hemos dado en arrendamiento, que hemos alquilado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los casos en los que procede pedir esta solicitud al notario? La ley es clara y señala que para solicitar el desalojo de un inmueble se tiene que cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? El inmueble tiene que estar obviamente identificado con claridad. Debemos identificar en esta solicitud con claridad cuál es el inmueble, ¿ya?, la ubicación obviamente del inmueble, y además algo que debe estar en el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento obviamente debe consignar las referencias precisas
donde se ubica el inmueble. Es un error realmente imperdonable que en el contrato de arrendamiento no se pueda señalar con claridad dónde está el bien. Si eso sucediera, lo que corresponde es una adenda para precisar, para que las partes precisen la ubicación del inmueble. Pero lo primero que debemos hacer es, el primer requisito para que proceda una solicitud de este tipo, es que el inmueble tiene que estar individualizado de manera clara, de manera inequívoca, y el contrato de arrendamiento debe precisar con claridad dónde está ubicado el mismo. El segundo requisito de procedibilidad es que es interesante porque nos da dos opciones. Que el contrato de arrendamiento se encuentre contenido en un formulario único. Hay un formulario único que es el formulario único de arrendamiento de inmueble destinado a la vivienda, entre paréntesis el FOA. Entonces hay que llenar este formulario, ¿no?, para completar obviamente el contrato de arrendamiento, o en todo caso el contrato de arrendamiento tiene que estar elevado a escritura pública, es decir, haber elaborado una minuta, haber acudido a la notaría, y haber solicitado al notario que eleve esta minuta a escritura pública y que evidentemente las partes la hayan firmado. Hay una valla más o menos alta en este sentido, ¿no?, porque la norma estaría excluyendo a aquellos contratos de arrendamiento que han sido firmados pues a puño y letra y que no han requerido intervención del notario para elevar una escritura pública, o que solamente se han legalizado las firmas. Por eso es importante, ¿no?, de que debido a la rapidez con la que se tendría que tramitar este mal llamado desalojo notarial, la norma ponga una valla un poco más alta. Entonces lo que hay que hacer es o haber llenado el formulario que exige la ley para tal efecto, o que el contrato de arrendamiento esté elevado a escritura pública. Hay que recordar lo siguiente, ¿no?, que este procedimiento, ¿no?, esta ley no solamente se aplica para desalojar a inquilinos que han alquilado bienes para tenerlos como vivienda. Esto también se aplica a bienes que son destinados al comercio, a la industria y en general a cualquier otro fin. Entonces ahí la ley es amplia y no solamente estamos enfocándonos en el alquiler de casas o en el alquiler de bienes que uno utiliza como vivienda, sino también se extiende a otros rubros. Y tercero es que, bueno, si yo no celebré el contrato de arrendamiento conforme a este formulario único de arrendamiento para viviendas, o tampoco lo elevé a escritura pública, lo que puedo hacer es modificar el contrato, ¿no?, a través de una adenda y cumplir con las formalidades establecidas anteriormente. Es decir, si yo el día de hoy tengo un contrato de arrendamiento y quiero beneficiarme con esta norma, tengo que acordar con mi inquilino, celebrar una adenda y que esta adenda se encuentre contenida en una escritura pública o en el formulario único de arrendamiento. Entonces es algo que pueden hacer ahora ustedes, pueden conversar con sus inquilinos, o en todo caso cuando les toque el momento de renovar el contrato, decir, bueno, vamos a renovar el contrato, pero vamos a renovar el contrato incluyendo una cláusula que haga referencia obviamente a esta norma y que evidentemente esté elevado a escritura pública o esté sometido a este formulario único de arrendamiento. Entonces es importante tomar en cuenta estos requisitos de procedibilidad, porque si no cumplimos con estos requisitos, la solicitud no tendrá ningún sentido y habremos realizado pagos ante la notaría y desarrollado todo un trámite ante la notaría que no tendrá ningún destino feliz para nosotros, que es pues lograr de que este inquilino que no cumple, o este inquilino a quien ya se le acabó el contrato, se retire. Después, ¿qué es lo que debe contener el contrato de arrendamiento o la adenda, ¿ya?, para que esta ley le sea aplicable, ¿no? Tiene que haber obviamente una cláusula de allanamiento, tiene que haber una cláusula de allanamiento futuro, ¿ya?, a esta norma, ¿no?, para la restitución del inmueble, ¿ya?, y esta restitución se va a producir por dos causales, ¿no? Porque venció el plazo del contrato, es decir,
celebré un contrato por un año, el contrato venció, ya no lo renové y ahora quiero que me devuelvan el inmueble, o cuando resuelvo el contrato porque no me pagan la renta. Entonces hay causales para resolver el contrato cuando uno incumple en calidad de inquilino con pagarle la renta a nuestro arrendador. Entonces, estas causales pueden estar previstas en el contrato o podemos ceñirnos a las que están en el Código Civil, pero lo importante es que el contrato o la adenda tengan esta cláusula de allanamiento futuro, ¿no?, conforme a esta ley, a través de la cual el inquilino acceda a restituir el inmueble por vencimiento del plazo del contrato o porque el contrato ha sido resuelto como consecuencia de que no se ha estado pagando la renta. Después viene obviamente otra, dentro de la misma cláusula o una siguiente puede ser, y tal como lo establece la ley, es una cláusula de sometimiento expreso a esta norma, a esta ley, a efectos de que el notario pueda realizar el procedimiento correspondiente y constatar las causales por las que se inicia el procedimiento, que son o vencimiento del plazo del contrato o que el contrato ha sido resuelto por la falta del pago de la renta, ¿no? Y además, obviamente, tiene que haber un sometimiento no solamente a la actuación del notario, sino a la actuación que va a tener, que tendría más adelante el juez de paz letrado para que ordene efectivamente el desalojo, el lanzamiento del bien, ¿no? Esta cláusula debe tener, pues, debe señalar expresamente, ¿no?, que las partes se someten a lo que dispone la ley, ¿no?, y que obviamente no van a cuestionar la competencia del notario porque se someten a, valga la redundancia, a su competencia, así como la del juez que ordenaría que se ejecute el acta a través de la cual se dispone la restitución del inmueble. Otro aspecto fundamental y que establece la ley y que tiene que ver mucho con la formalización de la economía, ya existen normas previas al respecto, es que hay que consignar la cuenta bancaria a la que se van a efectuar los depósitos por el pago de la renta, ¿no? Y esos pagos, bueno, no solamente pueden ser realizados a entidades bancarias, sino a cooperativas y en general estas entidades, a los bancos y cooperativas que son obviamente supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros. Si por algún motivo, ¿no?, esta ley señala que si la cuenta de abono fuese modificada, el dueño o el arrendador puede poner en conocimiento del inquilino esta situación mediante una carta notarial u otra comunicación de fecha cierta. Ahora bien, ya que tenemos en cuenta cuáles son los requisitos de procedibilidad y en qué casos y qué es lo que debe contener el contrato de arrendamiento o la adenda del contrato de arrendamiento, hay que enfocarnos directamente en los requisitos propiamente dichos de la solicitud. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la solicitud? Bueno, primero que la solicitud debe ser formulada por la persona que pretende la restitución del inmueble. Hay que señalar los generales de ley, ¿no?, el nombre de la persona, su documento de identidad, su firma, ¿no?, y obviamente el nombre del inquilino y el domicilio al cual se tiene que notificar, ¿no? Acá se tendría que señalar en todo caso el domicilio del contrato, ¿no?, y el documento de identidad del inquilino, ¿no? Además de estos requisitos básicos que debe contemplar la solicitud, hay anexos que uno debe adjuntar, ¿no? Primero hay que adjuntar el original o la copia legalizada del formulario, del formulario que hemos señalado anteriormente, o la escritura pública del contrato de arrendamiento, ¿no?, el cual tiene que cumplir con los requisitos que anteriormente hemos mencionado, ¿no? Y además hay algo que se tiene que hacer de forma previa, ¿no? Antes de iniciar el procedimiento ante el notario, uno tiene que cursar una carta notarial. Y tiene que cursar una carta notarial al arrendatario, al inquilino, en el cual haga mención a que se requiere la restitución del inmueble porque ya venció el plazo del contrato o porque el contrato ha sido resuelto por falta de pago. Con relación a esta carta, a la carta notarial, no hay mayor discusión en cuanto al hecho de que presento la carta notarial contra el inquilino y le exijo que me devuelva el inmueble porque el plazo del contrato ya venció, pero en el caso de la resolución
por falta de pago hay que tomar unas precauciones anteriores, ¿no? Es decir, una vez que se ha presentado la causal para resolver el contrato por falta de pago, y eso es algo que se tiene que contrastar con el contrato, yo tengo que exigirle, primero tengo que enviarle una carta notarial al inquilino y señalarle de que está incumpliendo con el contrato y que le doy un plazo, le doy el plazo de ley para que cumpla con ello bajo apercibimiento de resolver el contrato. Transcurrido el plazo, el contrato ya se resolvió y yo, para asegurarme, ¿no?, de que no haya ningún cuestionamiento de esta resolución, lo que hago es enviarle una carta notarial al inquilino y le informo que el contrato ya se resolvió. Y tras la resolución de ese contrato exijo la devolución del inmueble. Entonces hay que tomar ciertas precauciones. No vayan a hacer que exigen la devolución del contrato sin antes haber resuelto el mismo por falta de pago. Hay que asesorarse adecuadamente porque, como ya lo hemos dicho varias veces, lo barato sale caro. Ahora, ¿cuáles son las causales por las cuales el desalojo tendría que ser amparado, la solicitud tendría que ser declarada, fundada por parte del notario, ¿no? Ya le hemos dicho antes, el vencimiento del plazo del contrato o el incumplimiento de pago, ¿no? Acá, en el incumplimiento del pago de la renta, quiero ser específico porque lo que se tiene que, para que un contrato de compra, para que un contrato de arrendamiento sea resuelto por falta de pago, uno tiene que verificar cuáles son las causales establecidas en el contrato. Si el contrato no es claro, nos tenemos que remitir a lo que señala el Código Civil, ¿no? Y el contrato de arrendamiento se resuelve por falta de pago cuando este pago, valga la redundancia, no se realiza dentro del plazo de 2 meses y 15 días. 2 meses y medio en la práctica, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con saber cómo vamos a resolver el contrato de compraventa. Primero tenemos que remitirnos a las causales de resolución por falta de pago que se encuentran en el contrato, y en caso estas no se hayan desarrollado en el contrato, nos remitimos a la norma civil que habla, pues, de este plazo de 2 meses y 15 días, ¿no? El notario, ya pues teniendo la solicitud en sus manos, lo que tiene que hacer es constatar, ¿no? Constatar que esta situación se está presentando. Entonces va a verificar, ¿no?, va a dejar constancia de esta situación y obviamente va a contrastar revisando el contrato de arrendamiento, revisando los pagos que se hayan realizado por parte del inquilino, etcétera, ¿no? Entonces es importante que toda esta documentación sea remitida de manera rigurosa ante el notario, ¿no? Que no podemos guardarnos información para intentar luego estratégicamente presentarla en una etapa posterior al procedimiento. El procedimiento es corto y es muy simple, ¿no? Hay una solicitud, hay unos descargos por parte del inquilino y luego el notario tiene que emitir una decisión. Y a eso viene lo siguiente, ¿no?, que es el procedimiento para desalojar a alguien, ¿no? El procedimiento acá es que el notario recibe la solicitud, constata que se cumplan con los requisitos de procedencia, ¿ya? Revisa el contenido del contrato de arrendamiento, chequea los requisitos de la solicitud y lo que tiene que hacer es notificar al inquilino. Tiene que notificar al inquilino en su domicilio o en el domicilio que se haya señalado en el contrato, y le otorga un plazo de 5 días. Le otorga un plazo de 5 días para que acredite que no se produce la causal por la que se ha iniciado el procedimiento. Es decir, o que el contrato no venció o que ha cumplido con pagar la renta. Entonces, la defensa, el inquilino, es una defensa muy concisa. No da lugar a grandes detalles, sino que simplemente acredite que el contrato se ha renovado, se ha prorrogado con las mismas formalidades que tuvo el contrato original, o que haya constancia, ¿no?, en el caso de incumplimiento de pago, que haya constancia de que sí ha efectuado los abonos, de que hizo las transferencias, hizo los depósitos en la cuenta que ambas partes acordaron. O de repente que no se ha cumplido con las formalidades de ley, ¿no? De repente el notario no advirtió
de que no se habían cumplido con los requisitos de procedibilidad, de que era un arrendamiento, era un alquiler-venta, ¿no? Entonces el inquilino observa esta situación y dice, bueno, no estoy en ninguna de las dos causales, pero estoy en lo más grave, que es que esta situación no está regulada por esta ley, ¿no? Entonces, el notario con la respuesta o sin la respuesta del inquilino tiene que verificar que se configuren las causales por las que se inició el procedimiento y puede tomar dos decisiones, ¿no? Una a favor de quien quiere que se le restituya el inmueble y otra en contra, ¿no? Cuando es una resolución favorable a quien ha iniciado el procedimiento, se levanta un acta, ¿no? En la que se deja constancia de que se venció el plazo del contrato o se resolvió el contrato por falta de pago, ¿no? Y declara que procede el desalojo. Y bueno, esta acta se protocoliza en el registro del notario, ¿no? Y constituye título de ejecución. Es decir, este título sirve como si fuese una sentencia, sirve como si fuese un título de valor, porque este título luego va a ser llevado a una instancia de ejecución ante el juez de paz letrado del distrito donde se ubica el inmueble. Y bueno, tiene que remitir copia de todo lo actuado al juez de paz letrado para que inicie el procedimiento respectivo, pero también puede darse la posibilidad de que el procedimiento concluya porque el notario, tras una revisión exhaustiva de los documentos, determina de que no se ha configurado la causal por la que se inició el procedimiento, ¿no? Entonces, comunica que el trámite ha concluido y ahí queda, ¿no? Otra posibilidad es que ambas partes pidan que el procedimiento concluya, ¿no? Ustedes saben que al igual que en cualquier procedimiento o en cualquier proceso judicial, las partes pueden llegar a un acuerdo, pueden llegar a un entendimiento y pueden considerar que ya no es necesario, ambas partes obviamente, que ya no es necesario continuar con este trámite, ¿no? Entonces, en ese sentido, se comunican con el notario, manifiestan su voluntad de que el procedimiento se archive y el notario obviamente tiene que concluir el trámite de manera definitiva. Entonces, ¿qué sucede si yo gano este procedimiento ante el notario, este procedimiento notarial? Y el notario emite el acta señalando que se ha producido la causal por la que yo inicié el procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que culminada la etapa notarial, se tiene que dar inicio a la etapa judicial y el interesado tiene que formular una solicitud dirigida al juez de paz letrado del distrito donde se encuentra el inmueble. Tiene que hacer el pago de la tasa judicial respectiva, ¿no? Obviamente el escrito lo tiene que firmar un abogado, ¿no? Y por su parte el notario tiene que remitir toda la documentación al juez de paz letrado. Entonces, lo que corresponde es que el juez verifique, ¿no?, que evidentemente todo se encuentra conforme a ley y tiene que emitir una resolución. Y emite una resolución judicial en la que se dispone el lanzamiento contra el inquilino, ¿no?, o contra quien se encuentre el inmueble, ¿no?, así como en los casos en los que corresponda la orden de desherraje. ¿Qué quiere decir la orden de desherraje, no? Nosotros podemos tener una orden para lanzamiento, es decir, para desocupar a alguien de un inmueble, para ocupar el inmueble que es nuestro, ¿no?, o por el cual estamos legitimados a tomar su posesión. Pero si no pedimos el desherraje, pues no va a venir alguien a quien abra las rejas, quien rompa la puerta, ¿no?, quien haga pues toda esta logística para abrir el ingreso al inmueble. Entonces, en casi todos los casos, yo en la práctica he pedido el desherraje, ¿no? Entonces, acá la ley también reconoce esta situación y lo que corresponde es que se ordene el lanzamiento del inmueble y el desherraje cuando, en caso de resistencia, ¿no?, o de encontrarse cerrado el inmueble. Entonces, como posiblemente en la fecha de lanzamiento se vaya a encontrar cerrado el inmueble, lo que hay que pedir es que esto se haga con desherraje. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Estamos ante un incidente, ante un proceso judicial muy corto, muy breve, y la gran pregunta es, ¿el inquilino puede alargar esto? ¿Puede perjudicarme más? ¿Puede apelar? Sí, puede impugnar. Es su derecho. Nadie puede negarle el derecho a la doble instancia. Entonces, el inquilino puede impugnar y esto se va a ir a una segunda instancia, que va a ser el juez civil o el juez mixto, si es que no es juez civil,
del distrito judicial donde se encuentra el inmueble. Pero hay que tomar en cuenta algo fundamental, que la apelación, que la impugnación de esta orden de lanzamiento no tiene efecto suspensivo, ¿ya? Y eso es un gran avance, ¿no? Claramente la norma dice, la resolución judicial es impugnable sin efecto suspensivo, es decir, que al margen de la apelación, de la impugnación que se haya presentado, la orden de lanzamiento con deserraje tendrá que seguir su trámite sí o sí. Entonces, eso es lo revolucionario, por así decirlo, en la norma. Esto es algo que se estaba buscando mucho, porque lo que tenemos en la práctica es que los casos de desalojo que se inician en la vía judicial son casos de desalojo donde desafortunadamente el inquilino o el demandado en general no tiene ningún fundamento para continuar en el inmueble, pero lo que hace para alargar el trámite es apelar la sentencia. Y si pierde en segunda instancia, interpone un recurso de casación, y ese recurso de casación se podrá demorar un año y medio hasta que sea visto por la Corte Suprema. Entonces eso cambia con esta norma, y por eso es importante que ustedes, y esa es una asesoría que obviamente también vamos a dar en CTL Consultants, es armar los contratos y las adendas, incluyendo lo que señala esta ley, ¿no? Las cláusulas de allanamiento, el sometimiento a la ley, etcétera, ¿no? Y colaborar, ayudar a las personas que quieren dar en arrendamiento, que quieren alquilar su bien para vivienda, para comercio, para industria, a fin de que cuente con este instrumento. La verdad que es muy favorable. Entonces hay que destacar esta situación especialmente. Bueno, amigos, eso era lo que queríamos conversar con ustedes en este primer bloque, ¿no? Seguramente este tema del desalojo notarial dará aún mucho que hablar. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre las reformas políticas que están como proyectos de ley en el Congreso. Vamos a la pausa y ya volvemos. Amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso acá en Viernes Jurídico y para el segundo bloque nos acompaña nuestro co-conductor, mi co-conductor Jarek Tello. Jarek, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, sí, pues este segundo tema, que si bien es cierto, no es algo que vemos en CTL como servicio, sino que consideramos tocarlo porque
nos parece relevante que los ciudadanos estemos informados de las cuestiones que nos involucran. La reforma del sistema político está en camino, pero sin duda, si bien es cierto, todos los acontecimientos que estamos viendo, las investigaciones que se están haciendo a las organizaciones políticas vigentes, a sus representantes, candidatos, ha empañado un poco esto. No es tan mediático el tema, cuando debería ser pues un tema que todo el mundo esté comentando, ¿no? Que sea de mayor interés y difusión. Entonces, en CTL hemos considerado importante por lo menos intentar hacer un esbozo de un resumen de las cuestiones más importantes que plantea la reforma política, ¿no? Sí. Creo que pasar del desazón, la queja, a la parte propositiva es valioso. Entonces, un poco desde nuestra óptica legal, ir comentando cada uno de esos aspectos podría ser interesante para que todos estemos al tanto de qué está pasando. Sí, no, sí, estamos totalmente de acuerdo, porque lo importante es que estos 12 proyectos de ley, ¿no?, que han sido remitidos por el primer ministro, por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, sean revisados, porque lo que se necesita es una reforma política. Estos proyectos recogen, ¿no?, tienen el espíritu, ¿no?, del trabajo de la comisión de alto nivel que presidió el politólogo Fernando Tuesta. Hay que tomar en cuenta que ya se ha avanzado con la reforma de justicia, ¿no?, y lo que queda ahora es la reforma política, ¿no? Y tomar en cuenta que, por ejemplo, en esta reforma política no se ha tomado, pues el Ejecutivo no ha tomado en cuenta lo de la bicameralidad por la votación del referéndum, ¿no? El referéndum consideró, en buena cuenta, pues la población no le dio el respaldo a la bicameralidad, porque se habría tratado de contrabandear el tema de la cuestión de la confianza, etcétera. Pero la reforma política como tal debe avanzar. Y no sé, Jare, ¿con qué tema te gustaría que yo creo que empecemos? Lo ¿no? primero que debemos advertir es que estos paquetes de reformas implican muchas modificaciones al texto constitucional. Y al modificarse la Constitución, como la propia Carta Magna establece, se requiere una serie de formalidades que no sé si en el tiempo se pueda lograr, porque por lo menos si queremos modificar algo en la Constitución, se requiere que en 2 legislaturas, por lo menos 2/3 del número de congresistas aprueben estos proyectos. Esta legislatura está próxima a concluir. Claro. Concluye ahora en junio, y bueno, el Congreso ha dado muestras que estos temas que son relevantes para todos los ciudadanos en realidad no son relevantes para ellos, ¿no? Y es un Congreso que hoy tiene no solamente esta sensación de que bueno, sí, pues blindaron a una serie de personajes políticos, por ejemplo en la Comisión Bartra, pero adicionalmente hoy, tras el referéndum, ya no tienen ningún tipo de incentivo. Es decir, ya no van a tener reelección. Entonces, es un Congreso que termina siendo muy peligroso para los fines de los ciudadanos. Entonces, este tema no está por lo menos avanzando al ritmo que debería avanzar. Como tú sabes, César, requerimos la aprobación en 2 legislaturas de 2/3, y eso es algo preocupante. El primer tema creo que sería el tema de la formalidad. Porque la otra opción, que no se apruebe en 2 legislaturas, sería que sea la mitad más 1 del número total de congresistas. Exactamente. Más referéndum. Pero sinceramente yo no veo el contexto como para que se dé un segundo referéndum. Es algo opinión en contrario, ¿no? No, está un poco complicado, ¿no? Sobre todo porque lo que se requiere es que evidentemente haya una decisión política por parte del Congreso para avanzar con la reforma política que les atañe definitivamente, porque son políticos al margen de que ellos no vayan a la reelección, porque ya la población ha dado una respuesta contundente en el referéndum, ¿no? Y en ese sentido creo que podemos avanzar con algunos aspectos fundamentales, ¿no? Creo que el primero sería el relacionado a la inscripción y a la cancelación de las organizaciones políticas, ¿no? Y el escollo es tener una relación de afiliados y ya no exigir este requisito
no sé si absurdo es el término, ¿no? Pero la recolección de firmas desnaturalizaba realmente el sentido de la inscripción de un partido, porque se prestaba a muchas observaciones y a muchas situaciones que no eran claras, ¿no? Entonces creo que un primer paso sería el eliminar este requisito de la recolección de firmas por su número y por todo lo que implica, ¿no? Sí, o sea, ese era un requisito realmente engorroso. Perú estaba un poco en contra de la tendencia a nivel mundial en temas de participación ciudadana, participación política. Tenemos actualmente, porque esto todavía son proyectos, tenemos una serie de barreras a nivel del número de firmas, un número impresionante a nivel de Latinoamérica. Y bueno, este requisito se va a reducir sustancialmente. Algo valioso que me parece que establece es el tema del padrón, el padrón de afiliados. Claro. Claro, algunos partidos tradicionales habían sido capturados de repente por los líderes de turno y finalmente tenían 1 o 2 padrones, no tenían un padrón. Y bueno, estaban en el padrón todas aquellas personas que eran afines a los dirigentes de turno. Bueno, esto se elimina, ¿no? Esto me parece que se elimina, el padrón va a ser público y de acceso a cualquier ciudadano. Entonces, esto aquí es un paso valioso porque hace que las organizaciones políticas sean transparentes y cumplan un rol de puente entre la ciudadanía y el Estado, ¿no? Entonces, eso es un requisito que me parece muy interesante y muy valioso que está ahí. Otra cuestión importante es la cancelación de los partidos políticos. ¿Cuántas veces hemos visto partidos políticos que no cubren pues una cuota significativa y que sinceramente al final del día a veces son usados como plataformas para lanzar candidaturas de personas que no tienen un arraigo político y bueno, que sirven para básicamente las campañas, ¿no? Como vientres de alquiler. Como vientres de alquiler, ¿no? Entonces eso es algo también invisible. Entonces esas cancelaciones de los partidos políticos inscritos, pero que hoy no cuentan con mayor representatividad, la norma establece una suerte de porcentaje, si no supera el 5%, en dos elecciones consecutivas, ese partido político podría ser suprimido, ¿no? Entonces eso también creo que es valioso porque sincera un poco la representatividad de los partidos políticos a nivel nacional. Claro. Sí, y ayuda a sanear, ¿no? Ayuda a sanear porque son demasiados partidos políticos y la verdad que no queda claro por qué algunos partidos políticos existen o algunas organizaciones políticas inscritas existen, ¿no? Si es que tienen, además de contar con cabezas, con líderes políticos tan poco preparados, llegan al Congreso gente nada preparada, ¿no? O simplemente se sabe que no van a obtener ningún escaño, pero igual participan y uno no sabe si realmente esto es una burla o se está utilizando algunas organizaciones políticas que se sabe que no van a tener un futuro político como pues una estructura para lavar dinero inclusive, ¿no? Entonces eso es altamente peligroso, ¿no? Un punto bien importante también es el tema de la democracia interna, ¿no? Sí. Que es fortalecer la democracia interna de los partidos políticos con elecciones, ¿no? Ahí me gustaría saber tu opinión, Jare, porque lo que se necesita y lo que propone esta norma es elecciones para seleccionar candidatos en cargos de elección popular y e incluso se señala que esto sería un día domingo, ¿no? Es algo positivo porque lo que puede generar es participación ciudadana y cierto arraigo con un determinado partido político, ¿no? Sí, y además que adicionalmente a lo que comentas, que me parece súper importante, fortalecer la democracia interna, ¿no? Claro, acá incluso teníamos un partido que era el partido del expresidente Kuczynski, que eran sus iniciales, ¿no? Claro. Entonces, el partido no es propiedad del candidato, ¿no? Es de la militancia, ¿no? De los simpatizantes, las personas que hacen vivo el partido. Aquí estas elecciones internas que se proponen van a ser supervisadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? OMPE. Entonces esto de alguna manera asegura una suerte de transparencia y de apertura a los ciudadanos para poder ejercer, pues, ¿no? Como corresponde, es una elección democrática de sus candidatos, en caso sean pues militantes de un partido, ¿no? Eso me parece valioso. Un punto clave y que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo es el tema de financiamiento de las organizaciones políticas. Sí. O sea, todos sabemos que el país
bueno, presenta pues economías, digamos, negras, ¿no? Informales, ¿no? Tiene incidencia mucho que ver el tema del narcotráfico y sin duda estas organizaciones criminales podrían quizás lavar sus dineros, sus malos fondos, sí, a través de organizaciones políticas, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre partidos políticos que son de conocimiento público. No voy a decir cuáles porque creo que es evidente y conocimiento generalizado, pero esto en realidad se va a mantener para el 2021, en tanto y en cuanto no se cambie la forma de cómo se debe financiar las organizaciones políticas. En principio, el candidato no podría recibir de forma directa o indirecta ningún tipo de donativo, sin que su organización política lo sepa. Eso es importantísimo, porque, claro, el candidato en algún sentido representa pues la visión, ¿no? El liderazgo de una propuesta política, y que reciba de forma directa y que esto no esté registrado en las cuentas, en la rendición de cuentas de las campañas electorales, es pues contraproducente. Otro factor clave es que se va a dar bastante influencia a lo que es el financiamiento público. Y claro, quizás esto no es originariamente, uno puede decir, oye, pero estás perjudicando el gasto público, se puede usar ese dinero para otras cuestiones. Sí y no, porque si bien es cierto, a primera medida no pareciera ser muy popular, pero a lo larga, tengamos en cuenta que cuando una empresa dona algún fondo a una organización política, la empresa lo que va a tratar de hacer es rentabilizar, no nos engañemos. En algún momento esa empresa va a querer algún beneficio o va a querer participar y va a querer rentabilizar ese aporte. Me parece que es saludable que las organizaciones políticas reciban por igual un financiamiento más público que privado. Eso en algún sentido hace que el partido que pueda llegar al gobierno no enajene su política pública a los intereses de su financista privado, de una empresa. En principio, yo soy de la idea de que el financiamiento privado solamente debería venir de personas naturales, no de empresas. Esa es una opinión bastante personal, pero porque son las personas naturales las que tendríamos un tipo de ideología, simpatía política, más no la empresa. La empresa lo que siempre va a querer es que por cada sol abonado va a querer rentabilizar ese sol. Entonces, me parece importante toda la regulación que está haciendo ha propuesto la Comisión Tuesta sobre el tema de financiamiento de partidos políticos. Sí, correcto. Y en la línea con eso, hay un tema, ¿no? Que si bien es cierto no es lo más importante,